La Liga de la Ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y arrancamos con una sección que para mí es la gran revelación de este verano. Se llama Ciencia que busca fama. Se trata de un experimento. Ponemos a un científico o una científica a charlar con una personalidad, una figura que puede ser del arte, del deporte, de la cocina, y vemos qué es lo que sale de esa conversación. ¿Y qué puede llegar a salir? Veamos hoy tenemos un tema interesantísimo, deporte y ciencia. Y para empezar tenemos con nosotros a un especialista, está en el Zoom ya esperándonos, se llama Pedro Cafaro y él es doctor en ciencias médicas, pero además es especialista en neurociencias y deporte. Pedro, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Andrés y Sergio, gracias por recibirme. Vos sos licenciado en biología y doctor en ciencias médicas. ¿Y cómo es esto de la neurociencia del deporte? ¿De qué trata? Yo lo que hice fue un doctorado en medicina y me especialicé en neurociencia, pero particularmente en neurociencia del movimiento humano. Y como soy gimnasta desde siempre, yo todos mis estudios que fui realizando los fui pensando tirados a lo que es el movimiento humano. Entonces ahí fui construyendo mi saber, lo que fui aprendiendo y pensando cómo se puede usar esa información en el deporte. Claro. La neurociencia, bien sabemos que son un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso. El sistema nervioso, cerebro, tronco del encéfalo, la médula espinal y todos los cables o paquetes nerviosos que controlan el cuerpo. Entonces, lo que nos permite el sistema nervioso es entender en qué situación estamos, incorporar esa información, procesarla y elaborar respuestas acordes. Entonces, ya con esto te das cuenta que el sistema nervioso entra en cualquier ámbito de estudio. Particularmente, por supuesto, en el deporte. Porque uno se mueve con el cuerpo y el que comanda los movimientos del cuerpo es el sistema nervioso. Entonces, ¿me vas a decir que no va a tener incidencia en la neurociencia ahí? No, lo tiene claro. de una manera. Pedro, vos sos un pionero en esto, ¿ya existía en la Argentina? ¿Hace cuánto que se hace en el mundo este tipo de estudios? Neurociencia, particularmente en el deporte, vi que se está tratando de aplicar los conocimientos del sistema nervioso y de la neurociencia en donde podría llegar a entrar en el entrenamiento deportivo. Yo recuerdo que en el 2012 había mucha persona interesada y ahora hubo como una explosión de neurociencia del deporte, pero no se fabrica neurociencia, tratan de aplicar. Lo que yo hago en el laboratorio donde estoy investigando es obtener conocimiento por el método científico. Y ese conocimiento después yo lo puedo usar para aplicar o sugerir en entrenamientos más efectivos. Pero es un estudio y una investigación en ciencia básica del movimiento en humano. No es una investigación totalmente abocada al deporte, sino estudiamos el movimiento en general del humano. Y ahí es la viveza de cada entrenador de usar esa información para hacer buenos y más efectivos entrenamientos. Veamos si encontramos a alguien en el canal, por acá, por la TV pública, que pueda charlar con Pedro sobre temas de deporte y ciencia, ¿te parece? ¿Me voy a buscar por el canal? Sí, fíjate vos, fíjate con el barbijo. Me pongo el barbijo y voy a buscar por el canal, ¿eh? Sí, vos anda, que tal vez encontrás a alguien. Voy. Nosotros te esperamos acá. Chau. Andy, mirá quién me encontré. No lo puedo creer, Buenas. Fede Molinari, atleta ¿Cómo va? olímpico, claro que sí, un aplauso para Fede. Gracias. Che. ¿Todo bien? Qué lujo. Fede además fue finalista en anillas en Londres 2012, ¿no? La Olimpiada. Sí, así es. Estuve en la final de anillas de los Juegos Olímpicos ahí de Londres y bueno, ya pasaron unos cuantos años, pero seguimos todavía en carrera. Qué bueno, qué bien. Desde muy chiquito, ¿no? Haces deporte, anillas, desde los 4 años leí por ahí. Sí, bueno, mi familia está vinculada a la gimnasia, mis viejos son entrenadores de este deporte y desde chiquito estaba ahí en el gimnasio jugando hasta que en un día decidí empezar a entrenar. Y sí, más o menos 3, 4 años cuando arranqué con mis primeros pasos dentro de la gimnasia.
Debe bárbaro. haber poca gente que se dedica a las anillas, ¿no? Es una cosa muy particular. Sí, o sea, la gimnasia hoy está en un auge, bastante gente la practica, sobre todo más mujeres que varones, pero no sé, en mi caso tengo 3 gimnasios donde tenemos más o menos 500 chicos entre todas las escuelas, entre varones y nenas y bueno, digamos, la gente se empieza a interesar más y hoy se conoce de qué se trata. Antes por ahí no sabían bien qué era la gimnasia, ahora vos decís gimnasia, anillas y sabes lo que es, o sea, Claro. eso ya es un avance, digamos. Ya es un montón. Mira, bueno, me dan ya ganas de preguntarte un montón de cosas, pero introduzcamos en esta conversación entonces a Pedro. Pedro, ¿estás por ahí? Hola Andrés, sí, acá estoy. Me interesa mucho esto que decías de que vos desde muy chiquito tuviste una influencia y un incentivo para el deporte. ¿Cuánto se nace y cuánto se hace un deportista de élite? Yo creo que el deportista de élite, más allá de la parte, digamos, del talento que uno puede tener o no que te viene de fábrica, digamos, Claro. tiene que ver mucho con algo más mental. O sea, el alto rendimiento yo lo considero 80% mental y 20% talento porque hay que dejar demasiadas cosas de lado o hay que tener muy claro el objetivo para poder llegar a la meta. Entonces, tengo miles de compañeros que en el medio han ido abandonando por ahí la carrera, que seguramente eran mucho más talentosos que yo, o veo alumnos que son muy talentosos pero no tienen la llama esa interna o ese fuego que te nace de decir quiero ser finalista olímpico, quiero ir a un juego olímpico, quiero ganar una medalla. Entonces, hay muchas variables, pero siempre lo principal acá es la parte mental y tener ese objetivo claro. Tengo un alumno, Juli Jato, que cuando vino y tenía 6 años, el día que entró al gimnasio me di cuenta que ese chico quería llegar a donde hoy está, que hoy es parte del seleccionado argentino, ha sido campeón panamericano, o sea, va más por ese lado, porque por ahí la gente piensa que no, sos habilidoso con la pelota, listo, sos Messi, no. Tenés que tener otras cosas Hay en la una cabeza por detrás. Pero hay un elemento más que es la posibilidad de tener lesiones, ¿no? Ahí el cuerpo te pone un límite. Sí, las lesiones hoy en día tienen mucho que ver con la falta de algo. Si vos te lesionás es porque por ahí no te preparaste bien o no hiciste los ejercicios adecuados para proteger esas articulaciones. En un deporte como la gimnasia, donde todo es tan sistemático, donde no hay muchas variables externas, es más fácil de controlar. Por ahí en un deporte de situación como es el fútbol o no sé, o el hockey o deportes donde pueden pasar cosas, hay algunas variables que se te escapan, pero yo creo que las lesiones cada vez se sabe más y cada vez uno puede controlarlas mucho mejor. Pedro, ¿y cómo se estudia desde la ciencia esta interacción que nos comentaba Fede entre la mente y el cuerpo, digamos? Sí, lo que yo veo y que podemos analizar particularmente el caso de Fede es que, como él dice, la actitud y la mentalidad es lo que determina hasta dónde llegás en la gimnasia. Pero lo que él tiene, como muchos otros gimnastas, desde chico ya estuvo en un contexto deportivo donde él fue mamando la información deportiva desde chico, jugando. Él dijo que jugaba primero. Sí, el jugar le hace incorporar experiencias previas, motoras, como saltar, correr, tirarse, que son todos ladrillitos que él después los utilizó para construir movimientos más complejos. Eso que dice Pedro, perdón Pedro, me gustó mucho porque una de las cosas que iba a decir es, la gimnasia es un deporte que generalmente para llegar al alto rendimiento lo tenés que empezar de chico. Nosotros en la escuela tenemos, por ejemplo, lo que es la clase de Baby Gym. Son chicos entre 2 y 4 años que vienen a aprender a moverse y aprender a dominar su cuerpo. Empiezan a trepar, empiezan a rolar, empiezan a saltar. Desde muy chiquitos van haciendo y van adquiriendo experiencias con el cuerpo, como cuenta Pedro, que le permiten luego, comparado con un chico de 6 años que no pasó por esa experiencia, estar en otro nivel motriz. O sea, la coordinación en la gimnasia es una de las cualidades más importantes. Por ahí no tanto la fuerza, no tanto la flexibilidad, pero la parte coordinativa tiene que ser perfecta, porque vos le tenés que dar la información a tu cuerpo, poné el pie allá a 90 grados y no sé, y dalo vuelta así. Bueno, eso es toda una cuestión de coordinación que bueno, Pedro sabrá explicar mejor. No, muy bien, que se gana principalmente en edades tempranas, de una manera lúdica también, que te va a dar toda una base para después incorporar información de movimientos más complejos. Y algo que tiene muy interesante la gimnasia para analizar desde el lado de la neurociencia es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender un elemento muy complejo, acrobático, lo que hacemos es partirlo en partes, en varias partes, y se va practicando cada uno de esos movimientos por separado.
y después en un aluvión de reflejos uno puede hacer un movimiento mucho más complejo. Hoy desde la neurociencia eso se aborda de una manera muy minuciosa, pero desde antes ya se hacía. De hecho, el entrenador de Fede, que es Vladimir, él decía, posición transcurrida, posición conocida. Y básicamente estaba hablando de esta técnica que se hace actualmente, que es desglosar los elementos, incorporar esos elementos motores de información para después encadenarlos y que la información consolide y se guarda en el sistema nervioso. Vos tuviste un entrenador ruso, ¿cómo es eso? Porque es una escuela que se fundó acá, es un poco una estructura medio piramidal, ¿no? Que él te entrena a vos y pues vos entrenás a cientos de chicos hoy en día. Y así crece la... Sí, ¿o no? Nosotros, bueno, yo entrené con mi viejo en mi ciudad, en Santa Fe, en San Jorge, hasta los 18 años, cuando me vine a vivir a Buenos Aires para dar un paso más en mi rendimiento, en mi entrenamiento, porque acá había chicos de la selección, allá yo estaba solo. Claro. Entonces me vine para acá y ahí me puse a entrenar con Vladimir. Vladimir con una visión de la gimnasia de la vieja escuela, medio de los 80, la Rusia comunista, en donde... Mirá. Por ahí, bueno, cuando llegó a Argentina, obviamente se dio cuenta que no era lo mismo y que tenía que cambiar algunas cosas porque, bueno, nosotros acá mucho más descontracturados, menos organizados y ese tipo de cosas, como que, bueno, lo fuimos ablandando un poco. Pero todo eso a mí me ayudó mucho a corregir muchas cosas que por ahí, cuando era más chico, no le había prestado tanta atención. Él era muy exigente en esa parte, en lo puntilloso de la técnica correcta en algunas cosas básicas. Claro. Y sí, realmente, bueno, uno ahora trata de hacer lo mismo con los alumnos porque es como que te baja una forma, tanto lo que aprendí del lado de mi padre o del lado de mi mamá o del lado de mi entrenador Vladimir, lo voy tratando de volcar con nuevas experiencias que también he aprendido por ahí con otros entrenadores a medida que fui viajando por el mundo. Claro. Le quería hacer una pregunta a Pedro. Pedro, ¿hasta qué punto se ha aplicado la tecnología, o en todo caso los estudios neurológicos, al deporte? ¿Cuánto ha habido ahí un maridaje para mejorar los rendimientos? Recién te escuché decir aluvión de reflejos. ¿Qué es ese tipo de términos, no? Yo soy entrenador del equipo de gimnastas federadas del Club GEVA, Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, y no es tecnología propiamente dicho que se aplica, pero sí aplicamos conceptos que nos da la neurociencia para entrenar gente. Como por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo una acrobacia compleja, primero la desdoblo en muchas partes y practico cada una de esas partecitas por separado. Y después lo voy practicando e intentando varias veces. También está demostrado desde el lado de la neurociencia que si uno observa, tu cerebro se activa de la misma manera que si lo estuvieras haciendo. Entonces es como que estás haciendo una práctica sin hacerlo con tu cuerpo. Después, siendo entrenador, también está demostrado que cuando vos verbalizás un movimiento, para verbalizarlo tenés que recrear ese movimiento en tu cabeza y en vez de hacerlo con el cuerpo, lo verbalizás. Entonces estás haciendo el ejercicio sin estar haciéndolo con tu cuerpo. Entonces fíjate, podés ejecutarlo una vez al movimiento, pero después podés visualizarlo, podés verbalizarlo, ponerlo en palabras. Por eso la importancia de un entrenador que le diga, a ver, vení, comentame qué es lo que acabas de hacer. En ese momento el gimnasta tiene que reflexionar sobre el movimiento que hizo, reconstruirlo y decírtelo. Entonces es como que lo está practicando de vuelta. Mira, yo te quería decir, aprovechando esto que está contando Pedro, una de las cosas que a mí me dio mucho resultado con Julián, que antes te contaba que empezó a entrenar conmigo a los 6 años y ahora va a cumplir 21 años. Él actualmente hace una serie de paralelas, una serie muy difícil, es su mejor aparato. Y la serie que él está haciendo el día de hoy, la empezamos a practicar cuando él tenía más o menos 11, 12 años. Wow. En ese momento él no la podía hacer solo, entonces toda la serie la hacía con mi ayuda. Yo lo agarraba y lo hacía pasar por todas las posiciones que está contando Pedro de esa rutina. Claro. Te digo nombres, no sé, contra keep con medio, heli, gran vuelta. Son todos ejercicios que él hoy tiene en su rutina, pero que en aquel momento, por falta de fuerza o por falta de conocimientos técnicos, no podía hacer solo. Él habrá hecho esa rutina más de 100, 200 veces con mi ayuda y alrededor de los 15 años, 16, él la pudo hacer solo esa rutina. Fuimos a un Panamericano en Bolivia, donde él salió campeón panamericano de paralelas. Entonces yo ahí pude
una especie de evaluación, como dice Pedro, como él hace con sus experimentos, pude comprobar que realmente toda esa cantidad de repeticiones que hizo Julián, con asistencia, después le sirvieron para poder hacer más fácil algo solo, porque por más de que él no lo podía hacer, lo repetía todo el tiempo con su cuerpo, en la cabeza, de distintas maneras que hicieron que llegue a ese resultado. Y tengo una pregunta, ¿repasás también en el sueño? ¿Soñás con las rutinas? Soñás con las rutinas, y otra cosa que me da mucho resultado, lo que decía Pedro, de la visualización. Yo cuando estoy en una competencia, digamos, el día de la competencia, por decirte, no sé, me toca competir a las 4 de la tarde, bueno, capaz que estoy en el hotel descansando para ir a la competencia y estoy con los ojos cerrados mentalizando la serie. Mentalizando la serie, no solo hacerla, sino hacerla bien, pensar la situación del estadio, cómo va a ser el público, qué ruido voy a escuchar, dónde voy a enfocar mi mirada para que en ese momento no se me salga nada de mi alcance. O sea, me trato de recrear algo bien real para que cuando esté en la situación de competencia no sea algo nuevo, sino que yo ya lo haya experimentado en mi cabeza. Entonces, eso tiene mucho que ver con el entrenamiento visual. Mira, y Pedro, ¿se sabe algo sobre la importancia del sueño en el deporte y ese tipo de cosas? ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto se estudia? Mirá, justamente en el Laboratorio de Fisiología de la Acción estudiamos cuál es el rol del sueño en el aprendizaje de las memorias motoras. Y además de que ya desde hace años hay mucha información acerca del sueño. Lo que hace el sueño básicamente es toda esa información que vos fuiste incorporando en tu sistema y se fue codificando en un conjunto de neuronas que reside en tu cerebro, está codificando esa información que levantaste durante el día. A la noche, cuando uno se va a dormir, no solamente repones energía, reparás los tejidos y descansas, sino que también toda esa información que está codificada en un circuito de neuronas se reorganiza durante el sueño. Entonces hay como, es lo que se llama un replay de ese circuito neuronal que está actuando y reorganizando esa información. Entonces es un recurso que está bueno aprovechar para lo que es el aprendizaje de habilidades motoras. Lo que nosotros vimos ahora, particularmente en el laboratorio, es que si uno duerme en un tiempo cercano a la adquisición de la información, entonces esa información al día siguiente va a estar mucho mejor que si vos dormís mucho tiempo después de haber entrenado. Es como que el sueño protege y ayuda a procesar esa información motora. O sea, ¿te conviene entrenar un poco antes de ir a dormir, entonces? También está demostrado en siestas. Claro, a eso te iba a decir. Es algo que sugieren los deportistas. Cuando hay doble turno, vos entrenaste un montón a la mañana, recibiste un montón de información motora, que dale una instancia de sueño para que se vaya procesando esa información y consolide mucho mejor. Muchas veces yo veo que los dobles turnos se quedan con el celular. Ahí, tiqui, 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 tiqui. Claro. Está bueno meter un ratito de siesta. Una siesta corta de una hora y ayudar a esa consolidación de la información. Claro. Yo estudié 3 años de ingeniería y una cosa que le iba a decir a Pedro es que muchas veces estaba estudiando, no sé, problemas de análisis matemático y qué sé yo. Claro. Y cuando me iba a dormir, en la mitad de la noche se me venía, decía, ya sé por qué no me salía. Tipo, me levantaba el otro día y terminaba lo que había empezado la noche que no lo había podido resolver. Debe tener un poco que ver con eso, porque me pasaba muchas veces de soñar con el problema que me había quedado y que no había podido resolver durante el día. Claro. Les tiro una más. Vos pensás que a medida que recibís información, ponele, estos son neuronas y esto es otro conjunto de neuronas. Vos vas aprendiendo y las neuronas se van conectando unas con otras para codificar esa información. Durante el sueño se reorganiza, pero también lo que hace el sueño es desconectar un poco las neuronas para que cuando te levantes no estés saturado y puedas volver a recibir información, que es un poco lo que decía Fede que sentía por el hecho de dormir. Es como que se te libera recursos para seguir aprendiendo. Claro. No, les tiro un tema más sobre la mesa, vamos a tener que ir cerrando después, pero algo que me interesa mucho, yo creo que había un mito, sobre todo en Argentina, que no tenemos mucha cultura deportiva en el sentido, yo me acuerdo de haber leído informes donde se veía que dentro de las grandes ciudades latinoamericanas los porteños éramos de los más insalubres porque se hace poco deporte, porque se fuma mucho, porque se come bastante mal, y siempre me acuerdo de chiquito haber escuchado mucho el tema de que no hay que hacer deportes de fuerza de chiquito porque el cuerpo se te atrofia, una cosa así, y acá ustedes están diciendo un poco lo opuesto, que si arrancás de chiquito
tenés más oportunidades después. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay que tener más cuidado, menos cuidado? ¿Hay algo de eso de verdad, de que si haces mucho peso de chiquito, después el cuerpo se va a atrofiar? ¿Algo así existe o era un mito urbano eso? Yo te cuento lo que sí es real, que no se puede trabajar con pesos en edades muy tempranas, pero por una cuestión de medicina. Los chicos en la etapa de crecimiento tienen los cartílagos que todavía no se han cerrado. Vos cuando le metés cargas mayores a la que el chico puede dominar, que puede ser el peso de su cuerpo, generalmente en esas edades se recomienda trabajar con el propio peso del cuerpo, con ejercicios más naturales. Hacer una vertical o hacer dominada, hacer una barra es un ejercicio que vos estás haciendo a tu máximo posible, porque vos si estás colgado y subís es porque podés subir. Si no subís es porque no te da la fuerza. Entonces se recomienda trabajar con peso del cuerpo. Cuando vos le cargas peso externo, barras, discos o lo que sea, ya son pesos que si no son bien controlados pueden dañar tanto la parte articular o los cartílagos, o pueden generar, no sé si se atrofia o no el crecimiento. Eso la verdad que es algo que no lo puedo decir porque no soy médico, pero sí que no es lo mejor trabajar con pesos en edades tempranas. Perfecto, bien. Tal cual dice Federico, el tema de las cargas tiene que estar bien regulado. No es que está no recomendado, pero tiene que estar bien controlado por el tema de los cartílagos de crecimiento. Pero lo que tiene de bueno también trabajar con cargas, y no siempre la carga uno lo da con pesas, sino ponele, uno está haciendo una vertical y yo puedo agarrarlo de las piernas y empujarlo hacia abajo. Ahí ya le estoy dando carga y no es la de su propio peso, sino que es un poquito más. Y lo que tiene de bueno cargar un poco es que esa información de carga sube por el sistema nervioso hacia el cerebro e informa mejor qué es lo que está sucediendo. Muchas veces cuando uno está haciendo un movimiento necesita recibir un poco de carga externa para entender en qué es lo que está pasando y procesar y consolidar mejor la información. Mira, qué interesante. Bueno, genial, nos quedamos cortos porque la verdad quedaría para quedarse charlando un montón, pero tenemos que ir cerrando. Así que nada, les agradezco muchísimo, Pedro, ahí desde el Zoom. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fede, también. Gracias a usted, gracias Pedro, un genio. La verdad que nos aclaró un montón de conceptos que voy a utilizar a partir de mañana en el gimnasio. Ahora te voy a robar mucha info detrás de cámara porque tenés 37 años, te envidio, quiero tener ese cuerpo, che. Así que después me vas a pasar. Usted tiene un buen cuerpo, no se queje. Bueno, pero quiero tener mejor. como el de Fede. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la televisión pública. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.